La necesidad te obliga, ok, me boté de la casa, tuve que ver mis cosas, dedicarme más a eso, pero a la final se retribuyó. Comencé a viajar, comencé a conocer gente de afuera, que increíble, que influenció mucho mi trabajo. Y creo que hoy por hoy soy lo que soy gracias a todos estos golpecitos que uno se da. Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo podcast. Mi nombre es Chimpa Moreno y hoy día nos encuentra aquí en Nation Studio nuestro querido amigo Paul Aramayo, directo de Ecuador. Hace poco llegó con nosotros a trabajar de más o menos 2 semanas, un mes aproximadamente. Un mes ya. Un mes ya, ¿no? Sí, sí. Vino con toda su familia y nos va a contar un poco de su experiencia. Preséntate y más o menos cómo te sientes y qué tal todo. Bueno, ¿qué tal todo? Mi nombre es Paul, no sé a qué cámara ver, pero bueno. Paul Aramayo, tengo 32 años. Sí, 32 años, puta madre. Ahí se Ya en acaba. un punto ya no quiero saber nada ya. 32 años, llevo tratando ya más años de los que quisiera. Creo que 12 o 13. Y nada, yo contento en realidad. ¿Qué te puedo decir? Para mí es una gran oportunidad de estar acá. Es como que ¡guau! Se me hizo el sueño americano. Llegaste en la mejor época, la época más fría del año, empezando el frío. ¿Qué te diré? Yo prefiero el frío que el calor. En verano, en cambio, Creo que no este es el sé, último ya lo podcast vi. que vamos a hacer acá afuera. Tenemos que disfrutar los últimos rayitos de sol. Bueno, Cuéntanos qué tal el cambio acá de Ecuador a Nueva York. Pero todos vivían en otros lados antes, ¿no? sí, sabes que tuve la oportunidad de vivir un año en Alemania. Me gusta mucho Alemania, pero de hecho, no, Nueva York es gigante, es increíble, hay muchas cosas, ves tantas culturas en un solo lugar que te quedas a veces como que muy aturdido porque no sabes a dónde ir, qué gente y todo, ves de todo, o sea, Nueva York es increíble. Es como la ciudad más cosmopolita del mundo. Pues la capital del mundo, como dicen, Sí. ¿no? Pero sí es una impresión, pues, Ecuador es pequeño, tú sabes. Quito igual es aún más pequeño, incluso que Lima. Sí, no. Entonces, no, es un cambio increíble. Yo la primera vez que te vi fue en Frankfurt, en Alemania, en una convención, ¿no? Ya nos conocíamos, pero antes era No, una estrella. no. Yo era un Yo no me acuerdo, pero te dice que una humilde persona que recién tengo empezaba. memoria difusa. Me olvido qué comí hoy. Mentira. No, yo tengo igual una memoria Pero- pésima, pero me acuerdo de ¿Pero ciertas cuándo fue cosas. antes? A ver, pasa. La primera vez que te vi fue en la convención de Carla, la primera que hizo en la de Ecuador, Quito. que estuviste creo que de invitado. Ya, la mitad Sí, del mundo. 2012 tal vez. Sí. Estuviste de invitado ahí. Pero ahí era como que, wow, el man es increíble. O sea, yo recién llevaba unos pocos años tatuando y tú ya estabas, pues, en otras ligas. Que yo me acuerdo que uno en esa época cuando iba a convención te sentaba los 3 días y hola y nada, Y así. ¿no? Y tatuando 3 Sí, no, días. uno creo que cuando más convenciones vas se da Sí. cuenta de que, ok, la convención es chévere, al principio te das a conocer. Después muestras tu trabajo Sí. y después es también disfrutarla, porque a veces te clavas tanto en las convenciones que no la disfrutas. Y luego nos volvimos a ver en Quito, justamente en la misma convención, ¿no? Y ahí fue que tuvo una invitación de Paul Aramayo con otro muy buen amigo de nosotros, Alejandro Pachón. Nos invitó a su Alejito finca Pachón. que tenía ya más o menos cuánto tiempo era de Quito. No, eso fue en la mía. Que yo más bien les invité a ustedes. Tú nos invitaste, pues. Sí, cuando iban siempre... Bueno, lo que yo estoy tenía diciendo. mi estudio en Ecuador Claro. y siempre les hacía igual como un paseíto a Sí, los sí, que sí. iban al stand y todo. Y justo estaba Pachón, estabas Claro. tú, entonces vamos a comer, hagamos Pero algo. fue en la convención, ¿no? Sí, o sea, sí, después de la sí, convención, sí. por eso te digo. Claro, después de la combe. Y nada, fue increíble. Para mí la Sí. mejor experiencia fue que Pachón, bueno, que en paz descanse, era vegano. Sí. Y no sabía ni cocinar nada. Compró sus cositas, sus vegetales y no sabía Ajá. ni cocinarlos y fue Sí. todo. Fue gracioso porque vamos a hacer una parrillada y teníamos un vegano en la parrillada, ¿no? Un vegano que no sabía cocinar, eso fue increíble. Era como que, "¿Y?". No, y muy bonito, muy buen anfitrión fue, me acuerdo mucho sus madres, sus hijas, todo el mundo ahí empatizando como familia y un día me escribe que quería venir a Nueva York y de una le dije a mi socio Darwin, hagámosle, y ahí empezó todo el trámite, pero no, que fue No, hace un sabes tiempo. que, claro, y de hecho para mí fue increíble, o sea, ya ver, digamos, cuando tú recién llegaste a Nueva York fue como que, wow, o sea, creo que la meta de todo el mundo es llegar, obviamente, ir escalando estudios, conocimientos y demás, y el verte a ti ya, digamos, en Estados Unidos, era como que, qué hijo de puta, y aparte de eso, ese man es mi brother, es mi pana, o sea, es increíble, cosa Claro. que como, igual, cada logro que has tenido es como que, felicidades. Y nada, en una oportunidad se dio la oportunidad de que me dijiste, oye, ¿quieres yo?
Chucha de cabeza. Claro. Ay, ¿puedo decir malas palabras? Sí, acá es YouTube. Perdón. Pero, De cabeza, de Claro, una, sin justo. pensarlo, porque es una oportunidad que no hay que desperdiciar. O sea, claro, no, bueno, igual lo loco es que acá en el estudio creo que el 90% hacemos realismo y el perfil es realismo color grises, ¿no? Entonces es como que calzamos perfecto ahí para hacer el equipo, el Dream Team, ¿no? El Dream Team. De acá. Somos pero sin más- embargo es chévere porque a la final cada quien nació de distintos estilos. Tú naciste en la escuela, Sí, sí. yo también al principio y ahora pues bueno, a veces lo hacemos como Sí. por relajo y todo, pero sigue siendo interesante. Igual yo te diré que nosotros para formar equipo nos fijamos más que en el talento, o sea, también, ¿no? Pero el lado humano, ¿no? Que es tan importante porque al final es como que todo el tiempo estamos ahí hablando, conversando, tenemos que tener una buena química, una buena comunicación y eso es también parte de lo que buscamos, ¿no? Y perfecto, hace un mes está acá a mayo. Y es que al final uno a veces pasa hasta más tiempo que con la pareja de uno. Sí, O sea, loco. parece chiste, pero compartes más con la gente que trabaja aquí Sí. que con la familia de uno. Es como que, obvio, tienes que llevarte bien y si no es Sí. complicado. Bueno, sí, vamos a ver un poco del lado del arte, ¿no? El lado de cómo fue tu crecimiento, tu escalón, por así decirlo, tus escalones, que tú tienes más o menos unos, ¿cuántos años tatuando? 13 ya, creo. O sea, es 13 bastante, años, pero sí. yo empecé muy empíricamente, para serte sincero. Todo empezó a raíz de una promesa que, bueno, cuando yo vivía en Alemania tuve la oportunidad de hacer un intercambio, más que nada para estudiar alemán y Ya. repetí un año de colegio. Y estando allá, pues, mi esposa también hizo el mismo intercambio. Y de ahí salió la idea. Ella tenía ya unos tatuajes, yo también otro. Y fue como que yo le regalé un dibujo. Y me dijo, oye, dibujas bien, ¿por qué no tatúas? Nunca me lo había pensado. Yo estudié ingeniería eléctrica. Ya. De hecho, llegué hasta sexto semestre. Y nada, en un punto dije como que, ok, tienes que elegir qué quieres hacer. No puedes estar Claro. haciendo dos veces porque el tatuaje exige mucho sacrificio. Cualquier carrera exige igual sacrificio. Entonces, ¿qué quieres? A la final me boté por el tatuaje. Y a pesar que al inicio fue difícil, mi mamá me botó de la casa. Fue como que, no vas a estudiar, te vas de la casa. Anda, ¿de verdad? Wow. Sí. Pero... No, igual siempre se lo digo así en broma, pero ella sabe que... Pero sin embargo, hoy por hoy me apoya mucho, está pendiente, me ayuda mucho y creo que elegí bien. Entonces, no, es... No, imagínate, ¿no? O sea, yo creo que cada detalle o error o aceptación o lo que sea es parte de lo que eres hoy, ¿no? Sí, que yo creo que todo te ayuda a construir lo que eres. Cosas buenas, cosas malas, errores, aciertos, todo te forma para que estés donde estés. Entonces, no, yo estoy contento. No sé qué hice para estar aquí, pero estoy muy agradecido. De todos nos esforzamos. Brother, yo trabajé de todo, de traductor, pasando aguas, de ciclovías, de Ya. eléctrico, haciendo instalaciones de eléctricas, de todo. Todos los varios idiomas, ¿no? ¿Qué idiomas hablas? 3, bueno, inglés, alemán hablo mejor que el inglés Sí. y español. Sí. Con la justa hablo inglés. En el próximo podcast en inglés. Todo traducido con inteligencia artificial ahí. Ahí está, puro. Le pueden cambiar las palabras. Las trampas. ¿Y qué países has visitado fuera de Alemania y Ecuador? Sí he tenido convenciones. la oportunidad, eso digo yo, estoy muy agradecido con el tatuaje como tal. Con un amigo siempre decíamos, no, el dios del tatuaje nos cuida. Porque, brother, es Hay que un parece dios de chiste. la- Hay un dios en del Polinesia, tatuaje. ¿no? No sé. Tao o algo así, ¿no? Pero es increíble, o sea. Bueno, yo soy padre de 2 chiquitas. Una tiene 12 y cuando ella tenía 12 yo prácticamente recién empezaba a tatuar. Parece chiste, pero a veces necesitamos pañales, medicinas o cualquier cosita, sale un tatuaje. Me pagaban hasta en pañales o en lo que sea. Pero Fuerte, ¿ah? no, brother, yo estoy muy agradecido con lo que hago y por eso me entrego mucho a eso. Porque cualquier cosita me salía gracias a un tatuaje o lo que sea y salía. Y claro, al final, no sé, lo que le entregas al tatuaje se te devuelve. Entonces, yo lo siento así. Y entonces la pregunta. No sé, me olvidé, soy muy despistado. ¿A qué? ¿Cuál era la pregunta? ¿A qué me países repite o qué convenciones? ya. Porque yo te he visto en varias convenciones. Entonces quería hacer Gracias al tatuaje. Bueno, recapitulo. Gracias al tatuaje he visitado, bueno, no toda Sudamérica, me falta Uruguay, Paraguay.
Pero sí, conozco Argentina, Brasil, Perú, Ecuador, obviamente Venezuela, Colombia, Costa Rica, me encanta Costa Ah, Rica, Panamá, México. En Europa sí he viajado bastante, Bélgica, Alemania, Austria, España, Francia. No, sí, no sé. O sea, como te digo, yo estoy donde sí. estoy gracias al tatuaje. Fuiste a China. El siguiente año. Yo me quería a El Japón. siguiente año, Yo me güey. quería a Japón. Tema Japón. No. No, pero el tatuaje, el hecho que a mí también me ha sacado de tanto lío y ahora que me siento más enfocado y recuerdo, hace que yo empecé hace 21 años, es como que, wow, todo lo que pasé, toda la batalla, todo así. Y llegar acá y... Porque tú me conociste en un momento que no era... O sea, de repente me esforzaba 4 veces más para hacer lo que hacía o llegar hasta para comprarme un ticket o alquilar un boot o lo que sea, ¿no? Entonces, como que llegar acá también para mí y llegar a aportar que de repente una parte de tu proceso que estés acá en Nation junto con Darwin Alta, juntarnos todos y estar acá en Nueva York, es como que para mí eso también es un punto increíble, ¿no? Que yo buenamente sin darme cuenta se logra, ¿no? Y estar juntos acá de nuevo, ¿no? Sí, es que yo creo que antes era más sacrificado, o sea, los viajes Sí. no eran en avión. Hoy por hoy el tatuaje es tan bien rankeado que tú cobras bien y te vas en avión. Claro, Antes pero era antes en no era bus. así. Antes era la Para mí buena de era Dios ir con tu fresquito en maleta. bus. Claro, y tenías una Claro. maleta como, o sea, no sé si tú, pero la mayoría de tatuadores tenían una maleta de esas que compraban en estos de herramientas de plástico Claro. grande y llevar sus cosas y en bus. Y era Sí. sacrificio. Hoy por hoy el tatuaje es un poco más relajado. Pero bueno, yo por No, ejemplo pero no, remunerado de alguna forma. claro, Pero no pero a yo no todos, llegué por ¿ah? ejemplo, claro, pero yo no llegué por ejemplo a soldar agujas. Yo sí, Tú soldado. seguro que sí. Sí. Pero es que a De eso coser voy, o todavía. sea, ¿ah? De coser todavía. Ah, mierda. Ah, no, yo sí tuve la suerte de que no, pero obviamente yo empecé con máquinas chinitas del kit de eBay que costaba 80 y te venían 4 máquinas, 100 agujas, o sea, un Sí. pigmento de dudosa procedencia, pero así se empezó. Sí, igual supongo que Ecuador y en Perú y en Sudamérica siempre fue así, no había la accesibilidad. Y es que hoy por hoy es bien visto el tatuaje. Antes Sí, era lo peor del mundo. Yo me acuerdo cuando me sí, empecé a tatuar, mi mamá se puso a llorar. claro. ¿En qué me equivoqué al criarte? ¿Por qué me haces esto? Y yo, ¿pero qué hago? Así de terrible fue. Yo me acuerdo cuando me trató el cuello, dice que mi hermano habló con mi mamá estaba desde un parque llorando también. Y eso fue hace un año y Pero medio. eso, sí, eso te iba a decir, eso fue recién, ¿sí? Y estaba en el parque y decía, no sé por qué me hace daño. Y yo, pero si eso no te hace... Mi hermano le decía, pero si eso no te ha hecho daño a ti, no, pero ¿qué van a decir? Que mi hijo no sé qué. Hijo de tal loca. Y yo, Exactamente fue lo wow, mismo. Brother, sí. toda mi familia, muchos hablaban mal de mí y todo, y pues No, sí, no es bueno. que me importe, pero hoy por hoy es como que me ha dado tantas oportunidades, por ejemplo, y creo que le estoy dando un mejor futuro a mi familia, entonces Claro, es como que, brother, el tatuaje me ha dado tanto que obviamente yo también me entrego al tatuaje. claro, claro. Sí, pues sí, ¿cómo te ves acá un tiempo? O sea, ¿cómo es tu proyección? A ver, porque siempre al final uno tiene una proyección, como te la has visto hace 5 años, ¿cómo te ves dentro de 5 años? Mi primera meta es aprender de las personas que tatúan aquí. A cada rato, bueno, siempre que tengo un chancecito de parar, es como que me acerco a ver a otros tatuadores. Creo que el equipo que ha armado Nation es increíble. Y de hecho, bueno, hoy por hoy no he venido mucho cuando estoy libre, pero ya más que nada por lo que hemos recién estado como que terminando de organizar las cosas en la Ah, casa. claro, sí, Recién claro. arrendamos, recién compramos. Recién ayer nos llevó un comedor. Porque Ah, no comíamos encima de la cama, no teníamos nada. Entonces, ya, ya. recién estamos con esas cosas. Entonces, hoy por hoy quiero. Mi meta como tal es seguir aprendiendo de todos. Si tengo chance libre, venir, sentarme al lado de alguien, preguntar, porque Claro. creo que es. Creo que es la mejor manera de aprender. Y tengo la oportunidad de estar rodeado de artistas increíbles, que es como que. Sí. Eso. Pero igual yo te veo, yo veo ahorita, disculpa que te interrumpa, yo veo ahorita cómo tú tatúas y me parece increíble porque yo te veo bien enfocado, concentrado, así como a lo que vas, a lo que viniste, súper pulcro, las marcaciones. Yo te digo, este podcast generalmente nos ve los tatuadores jóvenes o adultos, lo que sea. Como yo también Lo los que veo y sea. todos nos vemos, ¿no? Pero tú, si tuvieras que recomendarle a alguien nuevo o a alguien intermedio o algo así, ¿qué dirías qué podrías recomendar a las personas que quieren empezar en este mundo? ¿Sabes qué? Lo que, bueno, de hecho, siempre me acuerdo a alguna amiga que le dije el mismo consejo que voy a decirlo. Si quieren ser tatuadores,
dejen todo el resto y dedíquense a tatuar. Si tienes un trabajo extra, deja el trabajo y dedícate a tatuar. O sea, a la final... Y te pongo un ejemplo súper básico. En Ecuador, el sueldo básico son como $400 en promedio. Cuando yo empecé era un poco menos, pero bueno. Empecé y, digamos, tatuajes gigantes los hacía por $80. Con 4 tatuajes al mes que hagas, llegas casi a eso. Obviamente, tienes que todo el tiempo estar dibujando, aprendiendo, enfocándote, experimentando cosas en cuanto a diseños. Hoy por hoy hay tantas herramientas como la inteligencia artificial que te permiten hacer cosas increíbles. Hoy por hoy una copia sería ya el colmo, porque tienes tantas cosas. Pero a lo que voy es que si quieren ser tatuadores, dedicarse al tatuaje, dejen todo el resto y enfóquense en el tatuaje. Lo que le entregas al tatuaje se te devuelve en la misma proporción. Entonces, ese creo que sería el mejor consejo y el único que podría dar en realidad. Ahora que me pongo a hilar tantos puntos así como... Sí he conocido personas que tienen trabajos de otro tipo, pero no lo sueltan porque les da miedo. O sea, les da miedo que no les funcione o que de alguna forma no lleguen dicen, no, pero mi familia no me apoya o no me... Y tienen miedo y no lo hacen. Y se quedan así. Y tengo muchos conocidos que yo he tratado de darles mano de alguna forma y no llegaron a salir porque no salieron de lo que tenían en la mano. Es lánzate, ¿no? De hecho, hay un dicho, no sé si en el Perú se conoce como que, bueno, cuando tienes un hijo, es como que los niños nacen con el pan bajo el brazo. Que al final, bueno, muchos, tú sabes que somos como yo, fui padre muy temprano y a la final de alguna forma sale. A familia, cualquier trabajito, lo que sea. El tatuaje es igual. Yo creo que si sueltas otras cosas, la necesidad te obliga a buscártelo. Yo viví mucho tiempo en Alemania, no sabía nada de alemán y la necesidad te obliga a aprender el idioma, a compartir, a aprenderlo. Entonces, sí o sí tienes que hacerlo, ¿no? Me acaba de llegar a la mente otro recuerdo. Un recuerdo muy, muy así. Yo estudiaba en la Universidad de Artes o en la Escuela de Artes y estaba en primer año, no me acuerdo exactamente cuándo era. Pero que mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermano ya vivía en Alemania en ese tiempo. No le estaba yendo bien, ¿no? Entonces como que faltaba a la casa, pues, ¿no? Entonces yo seguía con mi sueñito ese de artista y ser tatuador, pero tatuaba muy poco, ¿no? Entonces llegó un punto en que ya era un poquito, bastante difícil y mi hermano me dice, oye, ponte pilas, ¿no? O sea, tienes que apoyar, ¿no? Tú también como que si vas a estudiar o hacer algo como que ya, ¿no? Y llegó un momento en que yo dije, ya, pues caballero, tengo que buscar trabajo, pues no, porque no me va bien en esto. Y te hablo del 2002, 2004, ponle, hace años, ¿no? Y era como que estuve así de dejarlo y buscar ya. No sé qué, como tú hablas de esa vaina, me acordé, me vino a la mente, de repente, pum, salió un trabajito, un tatuaje que yo decía en ese un cachuelito, decía, ¿no? Ujú. Y de repente, pum, me sale, lo tatúo, todo así en mi casa, me acuerdo en esa época. Y de repente al día siguiente, de casualidad, otra persona. Y era como que loco que se alineó todo para que yo siga en este mundo, ¿no? Que de repente si llegaba, si no salía esa persona, que ni me acuerdo quién sería, no estaría tatuando, quizás no, sería un hombre común y silvestre. Y si ves ese podcast, sería interesante ver ese tatuaje. Sí, no sé. Pero es exactamente igual. Qué loco, ¿no? Yo, por ejemplo, me gradué en el colegio de técnico eléctrico. Ya. Entonces salí a trabajar y bueno, al principio dije que iba a estudiar en las mañanas y todo bien y bueno. Ya con mi pareja pues se embarazó y pues, bueno, necesito trabajar y estudiar. Entonces trabajaba en la mañana y estudiaba en la noche. Pero estudiaba ingeniería eléctrica. Ya. Entonces, lo que sabía era hacer instalaciones. Me acuerdo alguna vez en un ministerio en Ecuador me tocó hacer instalaciones de eléctricas y bueno, era de todo un piso. Entonces, ok, trabajábamos en la noche porque en la mañana trabajaba la gente y justo era un viernes. Entonces, ok, para no venir mañana, el sábado en la noche, tirémonos jornada doble. Entonces empezamos a trabajar 8 de la noche y trabajamos hasta el sábado 4 de la tarde aproximadamente. Me acuerdo que me quedé dormido con un taladro ahí en plena pared. Pero es exactamente lo que dices. Trabajando todo ese tiempo tan sacrificado, no llegaba al básico. Y el tatuaje con 3, 4 tonteritas. O sea, obviamente hoy por hoy digo tonteritas porque el trabajo no estuvo tan bien hecho. Pero lograba equiparar casi eso. Entonces fue como que, ok, voy a dedicarme más a esto. Y mientras tenía la idea de seguir estudiando ingeniería. Pero en un punto... Obviamente llegué al mismo nivel, o sea, me gusta tanto el tatuaje
pero no me quiero quedar conforme con que, ok, tengo mi ingreso intermedio o ser bueno en lo que hago. Ah, ese es el punto. Entonces ahí es cuando tienes que elegir qué quieres hacer. ¿Y en qué momento cambia tu visión del tatuaje? Fuera de lo remunerado, o llegar a la mensualidad y comenzar a avanzar en lo artístico y en la visión de crecimiento de tu camino ninja. Yo creo que fue paulatino, no es de una así. Yo iba a las clases y estábamos en clases, me acuerdo, de electrónica digital, y el profesor hablando y nosotros en las computadoras, pero yo viendo en el teléfono tatuajes porque tenía que hacer tal cosa y estudiando referentes de hacia Zoom y era como que, a ver, ¿qué aguja habrá usado aquí? Tratando de ver, porque antes, digamos, las redes sociales eran más fotos, no tanto videos como ahora. Entonces subían sus fotos, Fotolog. lo que sea que haya. Entonces yo era Zoom, ¿qué será? ¿RL, RS, Magnum? Ok. Entonces me enfoqué tanto, en un punto dije, bueno, me gusta mucho esto. Dibujar siempre me gustó, pero nunca me vi trabajando de tatuador. Entonces ya en un punto, como te digo, llegué a sexto semestre de la carrera y mi idea era como que, bueno, 4 más y acabo. Pero en un punto la carrera mismo me iba a exigir horas de práctica, esto y lo otro. Entonces es como que, ok, no quiero dejar lo otro. ¿Qué pesa más? ¿Qué quieres? Claro, mi mamá me ayudaba pagando eso. La carrera fue, mamá, muchas gracias, pero ya no quiero hacer esto. Ah, ok, ya no quieres. Ok, verás dónde vives, dónde comes, con qué te vistes, pero aquí no te quedas. Chao. Es más, me debes 6 semestres de... Sacando cuentos, por cierto. Puta. Pero, la sacrificaste pero eso toda. te digo, la necesidad te obliga. Ok, me boté de la casa, tuve que ver mis cosas, dedicarme más a eso, pero a la final se retribuyó. Comencé a viajar, comencé a conocer gente de afuera, que increíble, que influenció mucho en mi trabajo. Y creo que hoy por hoy soy lo que soy gracias a todos estos golpecitos que uno se da. Claro. Ahora yo quiero enfatizar esto como que hoy en día hay herramientas, máquinas, tintas, todo así que viene a la mano por internet y todo fácil. Pero no es fácil en realidad. Es como que cada uno tiene su historia, sus dificultades y sus prueba-error, porque en esa época no había mucha escuela. Entonces quiero saber, porque quiero dar a entender que todo tiene un proceso. No es como que voy a entrar a tatuar, voy a entrar de aprendiz y voy a tatuar al día siguiente, voy a viajar a todo el mundo, voy a tener lo que tengo, es que no, es proceso paso a paso, ¿sí o no? Yo creo que en realidad eso depende mucho de a dónde quieres llegar. Si quieres solo aprender lo necesario para tener tu ingreso mensual, eres libre de hacerlo. Si quieres llegar tal vez a donde estamos, viajar, ser reconocido, que te inviten, tienes que tomar otro camino. Sacrificio, estudios, aprender del resto. Entonces uno tiene que ser como una esponja, siempre absorber lo bueno, probarlo, me sirve, no me sirve, descarto o lo adapto a mi forma de trabajo y seguir evolucionando. A mí me pareció muy chévere cuando tú recién llegaste y justo ese fin de semana era la convención de Brooklyn que se hizo. Ajá. No, que fue acá en Manhattan, ya. Sí, la de Nueva York. Ajá. Y te lanzaste con todo, hiciste una pieza increíble y ganaste el mejor del show, ¿no? Entonces esa va como que recién llega y mira lo que haces, ¿no? Quisiera que te conozcan más o menos, tú hacías nueva escuela una época. Sí, y ahora qué haces, ¿no? Yo empecé haciendo mucho nueva escuela. Hasta ahora lo hago. Me relaja, lo disfruto, pero me esfuerzo mucho porque no es como que el estilo que más hago y por hoy me encanta más del realismo color. Digo realismo porque a la final muchas cosas son como que de objetos reales, pero de ahí me encanta hacer más fantasía. O sea, obviamente mezclar rostros de elementos reales con mucho color, pero en general diría que disfruto tatuar. En general. En Ecuador, como no es que los tatuadores eran muy buscados por un estilo específico, hacías de todo. Igual en Latinoamérica en general. sí, Entonces sí. me pedían neotradi, hágale. Me Claro. tomaba mis horas de diseño y hacía algo respetable, diría yo. Tal vez no al nivel de quienes son maestros, pero lo hacía bien, ¿no? Creo. Y como disfrutas tatuar, ¿tienes algún reto que se dificulta en el momento de tu disfrute, por así? Porque siempre hay una vena que dices, qué difícil. Eso es lo que me gusta. Siempre en las convenciones trato de ponerme algo a lo que no estoy acostumbrado para ver qué pasa. Porque a la final creo que
uno, o sea, me obligo a tratar de interpretar algo. Entonces yo, por ejemplo, cuando empezaba en las convenciones, me enfocaba en un pedazo pequeño y trataba de resolverlo. Y cuando estaba contento, ahí sí me botaba al resto de la imagen. Ya. Y ahí sí ya rápido, porque ya resolví esto pequeño, entonces ya tenía la práctica. Entonces, por ejemplo, en la Combe de Nueva York fue algo muy parecido porque el diseño lo preparé el día anterior con un amigo y me recordaba mucho a los, por así decir, sacrificios de antes, porque justo en esa época, bueno, no, esas semanas, hubo incluso inundaciones de aquí en Manhattan. Oh, mucha Una ¿no? lluvia, Justo pero nosotros hijo de viajamos. madre. Claro, claro, ustedes estaban en Estuve Miami. Yo fui a esa convención con mi hija, por suerte ella me apoyó. Y parecía chiste, llovía como que yo llevaba aquí la camilla, acá la maleta, ella el paraguas y nos llevaba el paraguas, llevábamos tan mojados. Me quité los zapatos para tatuar, por suerte mi cliente me dio su pantalón porque el pantalón también está hecho mierda si no hubiera tatuado en boxer. Estaba hecho pedazos, mojado, 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 mojado. Pero tenía ese reto y era como que, bueno, en un punto incluso dije, me devuelvo, prefiero tatuar en el estudio, cualquier cosa. Y era como que ya estoy aquí, qué hijo de puta, vamos. Y son esos sacrificios que valen la pena y sin creerlo, es como que, wow, mejor del show. Sí, fue increíble. Cuando estamos allá, wow, mira, llega recién llegadito, mejor del show, wow, que buenísimo. Porque yo me acuerdo que tú llegaste y lo primero, el segundo día que te vi, me dijiste, loco, quiero conseguir unas tintas, ¿no? Me gusta, o sea, te llamaba la atención lo Fusion, pero entonces como que así no me, ojalá llegue, porque faltaban 3 días creo para la convención y lo pedimos, que era un set suave. Con eso hiciste todo, qué locura. Dije, wow. Yo estaba ahí, me acuerdo, el domingo en el evento en Miami y era Darwin también, qué loco, ¿no? Qué chévere, y muy contentos, de hecho, ¿no? Supongo que tú estarías saltando en una... No, obvio, es que es increíble, pero algo que me da hasta vergüenza un poquito, por ejemplo, los premios están aquí en la bodega guardados porque no... Departamento recién lo conseguí hace pocas semanas. No tenía dónde. Estábamos en un Airbnb, en hotel. Estábamos de un lado al otro. Apenas conseguimos el departamento, compramos 2 colchones y durmiendo en el suelo. Y nada. Yo te contaba dónde dormía. Y por ejemplo, a lo que voy es que, no, pero es que yo no tengo problema. Pero es que estoy con mis hijas. Claro, entonces eso es lo que chuta, no quiero que sea todo tanto. Nada. Todo nada. Te todo nada. Sí. Y por ejemplo, no me los he llevado porque aquí las paredes son como de cartón y tengo que ver bien cómo colgarlo y todo porque no quiero que se vaya a romper. Pero nada, lo que veo es que, no sé, esos sacrificios valen la pena. No, está bien. Yo también siempre creo eso. Yo, como digo, a veces veo a todos, ¿no? Todos tienen su historia, ¿no? Y entonces, se volvió una pregunta de hace rato, ¿no? O sea, ¿tú disfrutas tatuar? ¿Tienes un estilo definido o te basas en realismo fantástico, realismo mágico? Pero ¿cómo te ves acá a un tiempo, como te pregunté hace un rato? ¿Qué le ves como evolución a tu tatuaje? Bueno, me gusta mucho el impresionismo. De hecho, es algo en lo que, por ejemplo, pinto y en el tatuaje trato de hacerlo también. Hacer más como bloques, no hacer tan degradados, sino bloquecitos de color, que al final de lejos se ve todo uniforme. ¿Cómo me veo? No sé. Mi meta hoy por hoy obviamente es estabilizarme y aprender. Ya. Después... conquistar Nueva York. El mundo entero. Sí, no. Tipo Pinky Cerebro. Sí, no, quiero viajar, quiero seguir aprendiendo. No sé qué decir, o sea, mi meta hoy por hoy es eso. No tengo más. Cuando logre eso, me enfoco en algo más, porque no quiero abarcar demasiado para no poder llevarlo a cabo. Sí, te entiendo bastante. Y esta es una pregunta de rutina. Acá vamos a mostrar tu Instagram de tus 3 tatuajes favoritos de Instagram, de tu portafolio. Cuéntanos un poco de tus favoritos. Bueno, mis favoritos son los 2 primeros que están en mi Instagram. Es una espalda zombie de un amigo que lastimosamente se suicidó. El otro es un búho que igual está ahí. Y otro igual, que tiene uno de mis esposas de una chica igual con un vidrio roto. Y nada, yo creo que el de la espalda zombie siempre fue. O será, no sé si tenga la oportunidad de hacer algo que igual me impacte como eso. Pero ese fue de mis favoritos. Mucho detalle tiene, ¿no? Sí, eso me gustaba, tenía mucha textura, pero nada, es increíble. O sea, eso te digo, o sea,
Bueno, yo conozco mucho de esto porque, bueno, mi esposa también tiene esto, un cuadro de depresión, y ha sido increíble sobrellevar eso. Y cuando te das cuenta que alguien que conoces, que ni parece que tuviese eso, va y se suicida, es algo increíble, es fuerte. Y puede sonar mezquino, pero en un punto era como que, verga, el tatuaje, verga, mi amigo. Madre, no, Qué fuerte, doble golpe, ¿no? Y Sí. suena, parece chiste, pero sí es así como que, wow, o sea, es fuerte. Claro, claro. Pero mira, yo siempre he creído que el tatuaje puedes decirle lo que quieras, denominarlo como inyecciones de tinta, no sé qué, pero el tatuaje es la historia del momento, el contexto de lo que quería mostrar, sea un garabato, una rayita, una letra en la mano, es el momento o la vivencia que cuando se hizo el tatuaje y todo lo que representa alrededor del símbolo o elemento, ¿no? Sí, no sé, yo creo que en Ecuador, bueno, no en Ecuador, en Latinoamérica, tengo que generalizar un poco. Todos teníamos la idea de que los tatuajes tienen que tener un significado. Pero al No. principio, siempre los primeros tatuajes te van a decir, es mi primer tatuaje y quiero que signifique tal cosa. Hoy por hoy yo tampoco comparto eso. Quieres hacer algo, haz algo increíble, punto. Pero siempre los primeros tatuajes la gente tiene ese miedo de que, ok, tal vez me arrepienta, y le das un significado para potenciar eso. Pero Nunca se pasa, acuerda, pero pero igual. se acuerda, se lo hace y se acuerdan de que tenían nervios de hacerse el tatuaje porque tenían miedo de equivocarse. Eso es lo que Exacto. te digo, la historia o la memoria o la vivencia de ese momento. O sea, yo tengo tatuajes y me mandan al pasado, ¿me entiendes? Este me lo dice, ¿no? ¿Me entiendes? Me acuerdo de repente que la mano me dolió tanto que, así que me lo pasé 2 veces y le que la tengo que volver a pasar y no. O el Ya cuello, no. cualquier cosa, ¿no? Sí, De sí, lo mínimo, sí. entonces como que quizás ese tatuaje es la del momento, ¿no? O sea, y lo que tú puedes haber pensado y lo que realmente era en su cabeza de... Yo siempre he creído que los tatuadores o los que gente que se tatúa, los coleccionistas, son los menos, o sea, son los que dicen más la verdad, o son los menos hipócritas, porque hay mucha gente que no tiene tatuajes, no sé cómo sonará esto, ¿no? Pero que quieren hacérselo, gente que no se tatúa, pero quiere hacérselo, pero tienen como el temor, que dirán, ¿no? Entonces, yo siempre cuando alguien me pregunta, no tengo tatuajes, ¿sí? Haz lo que tu corazón quiera, porque al final es peor mentirte a ti mismo que no lo haces por otras razones más que porque tienes miedo. O sea, haz lo que quieras, sé cómo quieres ser, eso no te va a cambiar, vas a ser como siempre has querido ser y eso no te hace ni más ni menos. O sea, Es como dicen, tienes que vivir con una persona que tenga tatuajes porque él sabe lo que quiere en la vida. claro, o sea, no le tuvo miedo a... Y yo digo también, yo nunca pensé que me iba a tatuar la frente o algo así, ni las manos ni el cuello. Tenía algo como que me automentía, no me liberaba de esa forma, como que Pero me no es que no jalaba. quieres, sino que de alguna Me forma jalaba, me tenías daba un como anclaje un a tal vez anclaje. no porque qué dirán. Y uno va más a la familia. Yo me he hecho todos los que tengo visibles, me lo he hecho en estos 2 años. Ujú. O sea, el cuello, todo esto, las manos, todo así, la cabeza. Y fue algo como que dije, o sea, como que libre, ¿no? O sea, si yo vendo libertad, cómo yo voy a cohibirme o no consumir la libertad que yo tanto digo, ¿no? O sea, sé cómo quieres ser, o sea, si no quieres no lo hagas, pero si realmente quieres y no lo haces por diversos... Pero es que es difícil. A la final uno viene de una cultura tan arraigada a este tipo de cosas, de que veían un tatuaje, Bueno, uy no, malandro, esto, lo otro, entonces chao. bueno, pero hoy, Y todo es heredado. No, pero a lo que ves que nuestra familia nos heredó eso, sí. e intrínsecamente, como tú dices, habían anclajes que eran Sí. como que quiero, pero tal vez no por algo. Y bueno, hoy por hoy Sí, yo he ya sido un anclado, salimos de sí, eso. y ahora me siento más, entonces como que yo, como experiencia propia, digo, o sea, sé cómo quieres y bien, Y es algo que me gusta de Nueva York. Tú vas en el claro, tren y ves claro. De repente acá me gente cambió mucho también. que es... Aún te admira eso, porque ves gente que está vestida con cosas súper extravagantes, gorros, modas y todo eso, pero en un punto lo analices es como que, qué hijo de puta, qué bacán que tengan esa libertad de vestirse como les da la gana, hacer Sí. como quieren, y que nadie les joda, porque todo el mundo pasa al lado y a nadie le interesa. Sí, Y es genial, Sí, esa sí, es verdadera libertad, y es algo que es admirable. sí. No, igual lo que digo ahorita de repente es muy fuerte para oído de otro lado, pero yo era como yo antes y ahora, ¿no? O sea, como que de repente en Nueva York cambió mucho mi forma de pensar, o sea, viajar y todo, ¿no? Viajar, Pero yo yo lo creo. aconsejo como experiencia porque yo tuve muchos errores o muchas cosas que pasaron en mi vida que me han marcado y cambiaron muchas cosas
últimos años y como que, como consejo, como si fuera, como la experiencia me enseñó y yo podría decir tantas cosas con esto. Es que al final los viajes te quitan muchos prejuicios. Sí. E incluso como viajes también es tan importante de a dónde viajes. Porque como te decía, nosotros viajábamos en bus y eran puta, yo me acuerdo un viaje que me pegué a Buga, que es cerca de Cali, en bus, 16 horas en un van chiquitito en donde no podían estirar los pies, una mierda. Pero el aprendizaje que tuviste de eso fue increíble. Claro. Hoy por hoy es más fácil coger un avión, esto y lo otro, pero sin embargo no asimilas o no eres tan agradecido porque obviamente tienes más comodidades. Yo creo que eso es súper importante y hay que tener en cuenta, y al menos para los que están recién empezando y todo. Todo el mundo dice crean el proceso, pero a veces se echan atrás porque el proceso es duro. Sí. Entonces no estás haciendo, o sea, no es que no estás haciendo bien las cosas, pero no te estás teniendo fe. Claro, tienes que tenerte fe, claro. Pero es difícil eso, pero bueno. Bueno, estuvo muy interesante la conversación, estuvo bonito. Yo creo que estoy con bastante frío. Yo también. Pero estoy súper feliz de haber conversado contigo, Paul. Puedes decirnos tus redes sociales y invitarnos a visitar tu Instagram. Bueno, pueden buscarme como Paul Aramayo o Aramayo Tattoos en cualquier red social. Instagram, Facebook, YouTube. Incluso hay un video que tengo un tutorial ahí medio chévere. Y nada, yo creo que cualquier cosa, que hay mucho por hablar, pero hay muy poco tiempo y pues sí. ya ahora... Bueno, yo soy Chimba Moreno, búsquenme mi Instagram y mi página web y en ignationstudio.com nos van a ver a la Maya, a mí y a todos los chicos acá del equipo de la familia Ignation Family. Nos vemos la próxima. Que así sea. Suscríbanse.